Marcan. Hola, Guiomar, ya estamos. Ya te paso, ya te paso. Diego, Ya vamos a empezar. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Muy bien. Hay que retirar el micrófono. Muy bien. Entonces, estamos muy contentos de estar aquí hoy en este espacio. Es la segunda vez que tenemos la oportunidad de compartir las creaciones literarias y de ilustración que hemos creado mi madre y yo. Entonces, bueno. Mi nombre es Silvia Arango, soy diseñadora, ilustradora y psicopedagoga. Me encanta ilustrar para los libros de mi madre. Nosotros trabajamos en conjunto con un proceso que se llama Las Girebras. Y pues aquí estaremos un rato conversando con ustedes. Estaremos atentas también si tienen preguntas o quieren comunicarse con nosotras. muy buenos días. Muy contenta de acompañarlos en la Feria del Libro de Bogotá. Hoy venimos a presentarles nuestro libro, Girebras, Adivinanzas, Retahílas y Trabalenguas, publicado por Apidama Ediciones. Eh, Como decía Silvia, ha sido fantástico poder desarrollar esto que tanto amamos hacer, que es escribir para los niños y las niñas. Veníamos en un proceso de trabajo en mediación de lectura, también en la realización de talleres. Alguna vez que yo escribí una gitanjápora que se llama Las Quirebras y el Burrayo, fui y se la dije a Silvia María. Siempre por nuestra formación, yo soy licenciada en pedagogía, me especialicé en orientación familiar e hice una experticia en España en literatura infantil y juvenil. Eh, Siempre nos ha movido por esa formación, porque Silvia María, como les decía, es máster en psicopedagogía, pero nos hemos encontrado siempre por ese amor a la pedagogía, al trabajo, a construir, a despertar esas posibilidades creativas de imaginación, de fantasía, en talleres de lectura en voz alta, como les decía. Y entonces cuando yo le leí esa gitanja por estando Silvia María pequeña, ella me dijo, pues quedó como asombrada, le doy el paso a Silvia María para que les cuente más o menos qué fue eso de la historia de la gitanjápora y por qué Bueno, empezamos a hacer proyectos juntos que terminaron en la posibilidad de hacer de libros, de creación. ilustrarlos y de creación. Bueno, no estaba tan pequeña, pero sí estaba, yo creo que adolescente. Mi mamá llega a mi habitación hablando en otro idioma y yo decía, qué interesante esto, no entiendo nada, repíteme, y me causó mucha curiosidad, que yo siento que eso es lo que causan también y uno de nuestros propósitos ahora en la creación de estos libros, y es despertar la curiosidad en los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos. Entonces ella, wow, despertó esa curiosidad en mí y yo le dije, bueno, esta historia está supremamente interesante. Era de dos girebras que se fropaban y parlaban con un burrallo y que mientras parlaban sobre el burrallo una vampiposa se fropó y sobre la vampiposa un aviscudo saltó. Bueno, una historia que realmente me pareció increíble. Entonces nos fuimos y le dije, ¿qué tal si empezamos a despertar esta curiosidad también en los niños, las niñas de zonas rurales de Colombia? Y nos fuimos a Chicoral, que es una vereda que queda aquí en Cali, y estos
niños empezaron a pensar, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes qué es un burrallo? ¿Qué se imaginan? Entonces yo me imaginaba con el burrallo un burro y un caballo, pero para los niños es un burro y un chancho. O después nos fuimos y nos emocionamos y nos fuimos a Bolivia, a España. Entonces, por ejemplo, en Bolivia era un burro con gallo. Eh, y creo que aquí surgió toda esta idea de las ginebras y de empezar a construir juntas. Nosotras empezamos a construir libros, álbumes en colectivo con los niños y las niñas basados en esta historia de las ginebras. Y, y bueno, los resultados eran magníficos porque podíamos ver esa expresión de ellos y además cómo querían seguir explorando estas nuevas palabras, estas gitanjáforas que se creaban. Entonces creo que así resultó las Girebras, que es ahora nuestro proyecto que ya lleva unos años, donde trabajamos procesos editoriales, de libros, de ilustración, de trabajo comunitario, de trabajo pedagógico y bueno, esa es un poco la historia. Yo creo que pasamos ahora sí a hablar del libro. Perfecto. Sí, queríamos darles ese contexto de por qué llegamos a Ginebras, adivinanzas, retahílas y trabalenguas, porque recuerdo que en este proceso de mediación de lectura siempre me ha acompañado la pasión de jugar con las palabras, eh, de hacer juegos y la posibilidad de reunir en familia para que leamos en voz alta. Y más ahora, pues en estos tiempos que hemos estado recogidos, recordando esos momentos de la niñez donde me reunía con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos y amigos, a aprendernos canciones, a aprendernos trabalenguas, a jugar a las adivinanzas. Digamos que Ginebras, adivinanzas, retahílas y trabalenguas es una invitación a que sigamos ese juego con la palabra. Ayer en una entrevista me preguntaban que es para niños de qué edades. Pues yo decía que de 0 a 124 años, no solamente porque se puede disfrutar del color, de las ilustraciones, eh, de todo el libro, sino que también esa pasión, ese encanto que nos mueve por encontrar lo que hay oculto detrás de las palabras. En los enigmas nos han acompañado porque eh, no solamente las necesidades de la literatura de contar historias, que lo vemos muy claro en la época de las cavernas, que en sus dibujos rupestres ya nos estaban contando historias de sus momentos de caza, esa necesidad de reunirnos a través de la oralidad. Yo vengo de una familia por parte de mi mamá, de una tradición oral muy fuerte y también por parte de mi papá, era un hombre muy lector. Entonces, que ese encuentro a través de la lectura sea la disculpa para estrechar vínculos afectivos. Si tú significas ese momento de la lectura como un encuentro donde generas una unión y un acompañamiento desde el afecto con el otro, eh, vas a tener la posibilidad de leer y lo que implica leer, de llevarnos a otros mundos, conocer lo que sintieron los autores de los libros. Yo signifiqué eso en mi experiencia con, con las historias, con los trabalenguas, con las canciones, porque escribo también canciones y tengo varias producciones musicales. Y la mayor alegría para mí es ser leída, que canten mis canciones, que los niños, las niñas, los jóvenes eh, se dibujen una sonrisa si se equivocaron con el trabalenguas, o la emoción que da, porque eso ha sido histórico, la emoción que nos da poder encontrar lo que hay detrás de las palabras. Siempre nos ha acompañado la curiosidad y el asombro. Y esa capacidad de asombro, pues, se recrea en las adivinanzas. Yo quiero retomar un poco lo que ha dicho mi madre con respecto a eh, los dibujos y cómo se recrean historias.
Y eso fue un poco la idea que quise retomar en este libro. El anterior, nuestro anterior libro, que es Danza Adivinanza, que tenía unas adivinanzas súper divertidas, donde podíamos jugar con los diferentes acertijos. Tenían unos dibujos que eran bien abstractos, porque la idea era que los niños y las niñas también pudieran adivinar qué era ese dibujo. Pero en este libro quisimos irnos ya por la parte de contar historias. Entonces quisimos contar historias también con las ilustraciones, quise buscar esa oportunidad donde el niño no solo juega también con los trabalenguas, las adivinanzas, las retahílas, pero también tiene un apoyo gráfico que le permite explorar y contar historias. Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí que es una de las adivinanzas de El Pollito, donde están ellos jugando y pueden también generar historias. Por ejemplo, aquí está muy feliz con su micrófono para la adivinanza del zancudo. Y la idea es que los niños se puedan imaginar, bueno, ¿qué está haciendo en este momento este zancudo que tiene un micrófono? ¿A quién estará molestando por las noches cuando canta en voz alta? Por aquí está un gato detrás de un ratón. Entonces, la idea era también que los niños y las niñas pudieran sentarse con su familia, ver el libro y jugar con las adivinanzas, los trabalenguas y también con las ilustraciones, crear diferentes historias. Sí, yo les voy a decir una de los adivinanzas que están en el libro. Pueden ponerlo si están en el chat. ¿Qué significa esta? ¿Cuál es el resultado de esta adivinanza? Con su pico y picoteo, a la tierra hace cosquillas. En sus plumas emplumadas hay dos nubes atrapadas. ¿Qué será? Bueno, ahí les Wow. dejo a ver quién adivina qué quiere decir. Y la que mostró ahora Silvia del pollito es pie y pica, picoteador. Saluda al sol, sal del cascarón. Entonces, bueno, ya les dije que la respuesta es el pollito. Otra es, otra adivinanza es, me llevas a la Antártida, viajamos por los mares, cada renglón una escala entre versos y cantares. ¿Qué será? Entonces, en la retahíla siempre me pareció también fantástico la posibilidad de unas palabras que contienen a las otras. Y todo ese proceso de ir memorizando una tras otra y, y llevar todo un ritmo, porque lleva un ritmo también. Las palabras nos llevan a una musicalidad en la construcción. Yo quiero, Y- yo quiero sí. que nos cuentes cómo surgió esa posibilidad de ya no solo adivinanzas, sino también incluir adivinanzas, trabalenguas y retahílas. Perfecto. Primero, cuando yo escribo, es la posibilidad de disfrutar con la literatura, del goce con la palabra, sobre todo. Pero pues no es ajeno a mí mi formación pedagógica. Entonces, cuando tú planteas un trabalenguas, una adivinanza, tienes que hacer un ejercicio de escucha, pero no solamente escuchar, sino retener ese enunciado, digamos, la adivinanza o en el trabalenguas y pensar qué hay detrás para resolver ese acertijo. En el trabalenguas tienes también, es un reto mental eh, que es fantástico. Por ejemplo, un libro y con sus imágenes y su textura, el olor, porque todos los sentidos entran en juego cuando estamos frente a un libro. Digamos el caso de las adivinanzas, el momento ideal para adentrar a los niños en las adivinanzas es de 4 a 5 años, que está ya en su proceso de pensamiento formal y desarrollo de la abstracción. Entonces, es fantástico para el desarrollo neurológico de los niños eh, jugar con estas adivinanzas, retahílas, trabalenguas.
no solamente eso, sino es la posibilidad de... Se ha visto que los niños que entran desde temprana edad, porque yo hago invitación a que leamos en voz alta desde que tenemos al niño o la niña en el vientre, cuando nacen, pues es esta maravilla, cuando la mamá lo arrulla, le canta a las nanas, como volver a esa experiencia intrauterina, el ritmo que implican las palabras, los niños que se les motiva desde temprana edad a la lectura, son niños que cuando entran a su proceso escolar, eh, tienen habilidad aritmética, matemática, del lenguaje. Son niños que ya han estado en contacto con la palabra. Y no solamente es esa motivación por escucharla, su musicalidad, escuchar esas historias, cómo al hacer estos trabalenguas, retaílas, también les estimulamos la imaginación, la creatividad, porque no es solamente que sean escuchantes pasivos. La idea es también que ellos, ponerles retos para generar en ellos un pensamiento, discernimiento y con la lectura, pensamiento crítico también. Entonces, sí, ¿vas a decir algo, Silvia? Sí, quisiera saber también ahí cuál es como el papel del juego, ¿no? Porque también hablamos de la pedagogía, pero también la importancia del juego. Sí. No, el juego es fantástico porque bueno, el niño no es tan verbal en sus expresiones y emociones como nosotros los adultos. El niño en el juego pone toda su mundo interno, entonces vemos que arma a veces batallas, pone personajes, también entran en conflicto los personajes. Entonces, con los... Eh, Buenos bueno, días, buenos días. conectar, pero bueno, qué gusto estar con María Mercedes y con Silvia, hoy presentando ese hermosísimo libro de María de Silvia Arango Echeverry, Ginebras, Adivinanzas, Trabalenguas y Retahílas. Es un hermosísimo libro que han hecho ellas este año y conversar tanto con María Mercedes como Silvia, que me cuente, María Mercedes, cómo fue su infancia y por qué una persona aparece con ese don de escribir para niños, de escribir poemas, de escribir todo lo que tú has hecho y sobre todo comenzaste escribiendo canciones. ¿De dónde viene todo ese don y ese regalo que te dio la vida? María Mercedes, Nos está escuchando. Sí, creo que no se ¿no le nos está escucha? escuchando. Ya, gracias. Ya activé el micrófono. Sí, yo recuerdo que nos reuníamos a veces en las noches. Iba a decir, hubo una época, hubo un periodo donde se iba mucho la energía y este momento de la penumbra, donde la noche se encuentra y entre nosotros nos encontrábamos con la palabra, con lo sonoro, lo visual quedaba en penumbra y, y recuerdo que me enseñaban canciones andinas colombianas, Los Guaduales, Lunita Consentida y la oralidad muy presente en mi familia, de las historias que vivieron mis ancestros en Antioquia, el eje cafetero. Yo llevo muchos años viviendo en la ciudad de Cali, como más de 23 años, y me siento también vallecaucana, en el Quindío, en Armenia, yo soy de Armenia, recreamos las historias permanentemente. Mi papá era muy buen lector, como decía ahora, y yo creo que ahí empezó todo, como todo ese juego con pero yo estuve distraída un tiempo porque pues me estuve dedicada a mi profesión y a la parte profesional, pero di tú hace como 30 años empecé como a rimarlo todo en lo cotidiano, entonces yo le entregaba algo, llevaba algo de la cocina y rimaba lo que estaba llevando
Entonces, como a mí me rodea, mi esposo es psiquiatra, entonces me dijo, es que hay una demencia que aparece así, que aparece. Entonces yo dije, ¿será que me estoy volviendo loca? Pero era que se me estaba saliendo eso que siempre había llevado adentro toda la vida. Entonces, yo dije, no, pues este es el momento y hubo una experiencia muy bonita. Ahorita habló Silvia María de Chicoral en la vereda La Cumbre de Cali, que es con niños del campo que aprenden música y supe a través de un encuentro con autores colombianos de música andina colombiana que no había casi repertorio para los niños, ellos cantaban música de adultos. Entonces yo dije, bueno, esta es una oportunidad muy interesante para empezar a escribir para niños y empecé. Recuerdo que mi primera canción fue Martín Pescador Pío y Salta Ranita y ya ahí nunca más paré de escribir. Y esa fue la génesis de Omar. Bueno, pero hubo un juego, el juego de palabras. Sí. Hacía ese juego de palabras contigo. Sí, me enseñaba adivinanzas y trabalenguas y nos retaba a que volviéramos y las repitiéramos esos trabalenguas y eso era divertidísimo porque cuando nos equivocábamos mi mamá es tiene un muy buen sentido del humor que yo se lo heredé y de hecho en mis historias yo siempre hago acopio del sentido del humor. Nosotros con el maestro Fernando Salazar Wagner ganamos un concurso nacional de mejor canción inédita para niños de música andina colombiana, donde tratamos de recoger un ritmo que se llama chotis, que ya está muy olvidado en Colombia. Y es una lombriz que va por la sierra, pero ella va muy nerviosa porque quiere comer unas tortas de tierra cuando se encuentra con una perdiz. Y la perdiz le dice, no, no te preocupes, yo no te voy a hacer nada, soy una perdiz vegetariana. Entonces le invita a comer con ella tortas de maíz y con su amiga la perdiz. Entonces yo siempre trato de que las historias no solamente jugar con la palabra, sino desarrollar eh, el sentido del humor en mis historias, porque el humor siempre me ha acompañado. Para mí es muy importante el buen sentido del humor, Guiomar. Bueno, y Silvia, Silvia Echeverry, que es diseñadora de comunicación visual de la Universidad Javeriana de Cali y máster en psicopedagogía de la Universidad de Barcelona. Cuéntanos cómo recibiste toda esa influencia de tu mamá, que estaba componiendo canciones, cómo recibías tú eso y cómo llegaste a desarrollar un talento que es el dibujo, porque tú eres la autora de todas las ilustraciones del libro, cómo llegaste a desarrollar ese talento tuyo tan propio y tan diferentes tus dibujos para después de conocer todo lo de tu mamá, ¿cómo fue esa influencia? Creo que ahí sí, desde pequeña yo creo que siempre tuvimos esa cercanía a lo artístico, así mi mamá dijera que ella todavía no había encontrado como esa parte creativa, yo siento que ella igual la exploraba, ya fuera por la pintura, entonces íbamos juntas a a clases de pintura, íbamos juntas a diferentes tipos de procesos creativos y yo creo que eso empezó a generar en mí como esas ganas de explorar en la creación, ya fuera con la ilustración, desde el mismo diseño, que empecé a estudiar diseño, y luego también ver como esa posibilidad pedagógica que podíamos tener, no solo también por el lado de la familia de mi madre, sino de mi padre, que hay muchos pedagogos, él también es pedagogo. Creo que ahí fue que surgió como esta combinación y yo creo que los dibujos también intentan que sean, estas ilustraciones se intenta que sean también pedagógicas en sí y que también inviten al juego, ¿no? Entonces, yo siento que eso también lo podemos ver ahí como como plasmo estas diferentes creaciones. Entonces, por ejemplo, como decía ahora, vemos que están las ilustraciones con las que podemos crear historias, como también están con las que podemos adivinar. Siempre me parece importante
que esté ese toque de ilustración, pero también ese toque pedagógico para que los niños y niñas tengan en todas partes en el libro con qué jugar, desde las adivinanzas, los trabalenguas, como también los dibujos que puedan estar presentes ahí. Entonces, creo que eso fue una influencia fundamental, desde Yo chiquita poder quiero asistir que muestre a pintura, sí. el libro, y pasa a Silvia o María Mercedes. Ujú. Esas son las guardas. Ahí ya Silvia nos está mostrando, sí, ginebras. Bueno, entonces este es Ginebras, adivinanzas, retahílas y trabalenguas. Por aquí estamos viendo. Exactamente, poder mostrar esa historia. ¿Qué tal si jugamos también con la gallina que tiene huevitos de colores? ¿Qué tal si también jugamos con los pollitos que están detrás de la mamá? Maíz? O con ese león, o con esas hojitas comiendo bambú, o estas, también disfrutando. Bueno, esta jirafa que tiene un aro que juega en su cabeza. Que después se le quiebra Bueno, se le quiebra la jarra también. entonces la idea era poder generar y contar también una historia y para los niños y niñas que pudieran tener. Por aquí tenemos este listo Ah, que ese me salta en encanta. un muy saltarín que deja sus espinitas volando en el aire. Un Entonces, piso que salta sobre una cama elástica. como elástica, exactamente. Esa era, y creo que ahí está un poco, pues, ese componente que me ha dejado mi mamá, de lo artístico, pero también de lo pedagógico. Yo creo que es, eso es evidente en cada una de nuestras creaciones y por eso yo pienso que estos libros permiten la expresión y también encontrar el acertijo, poner un reto, pensar, tener la posibilidad de socializar también con los amiguitos, la familia. Entonces, aquí está todo esto contenido en nuestra parte pedagógica y artística. Y bueno, eso yo creo que fue la influencia y lo que podemos ver. Yo creo que lo más apropiado en este momento de pandemia es un libro de estos, porque une a la familia, papá, mamá, tíos, amiguitos, los niños, porque todos pueden compartir la adivinanza y todos pueden estar jugando al mismo tiempo. Esto es un juego y es un juego mental, también propiedad, y es que los juegos de palabras, tales como las adivinanzas, las retahílas, lenguas, fuera de poder a la familia, es tanto lúdico como didáctico. Favorece el desarrollo de la creatividad, puesto que estimula aquellas partes del cerebro encargadas del lenguaje y del aprendizaje. Entonces, esto es algo que ustedes ni se imaginaban cuando empezaron a escribir y a hacer todo este trabajo. Pero yo quiero preguntarles, ¿qué efecto ha tenido el libro en los niños? Ellos hacían lo mismo, hacían los talleres, pero no tenían la herramienta del libro. Hoy día tienen esta belleza del libro para compartir con los niños. ¿Cuál ha sido el efecto en ellos? Eso, el efecto ha sido muy grato porque con Silvia María, por ejemplo, el año pasado con Danza Adivinanza, desarrollamos unos talleres en diferentes partes, entre esos en Villa de Leyva, en el marco del encuentro de poesía. ¿Me recuerdas el nombre del encuentro, Guiomar? La fiesta de poesía de Villa de Leyva. La fiesta de Sí. poesía de Leyva. Y hicimos el taller con los niños de adivinanzas, ya con el libro, como dices tú, y les damos como las bases cómo se construye la adivinanza, las adivinanzas, los diferentes tipos de adivinanza,
y solamente es darles ese empujoncito y ellos ya empiezan a crear. Y lo importante es que hemos tenido la posibilidad de articularlo con la parte de ilustración gráfica, donde los niños ilustran la respuesta de lo que hacemos, pero se divierten también cantidades con los trabalenguas eh, y equivocarse y volver a repetir. Es Sí. Es increíble porque estos talleres nos permitieron ver la respuesta ya de los mismos niños y niñas. Digamos que antes lo trabajamos nosotras, trabajamos también con los chiquitos de la familia, pero ya verlo en una cantidad de niños que nos pedían, hagamos otro taller, queremos seguir creando adivinanzas, queremos seguir aprendiendo el acertijo. Se podían ir horas contando, hablando, horas descubriendo el acertijo, horas haciendo adivinanzas, trabalenguas. Entonces yo creo que la respuesta de los niños y las niñas es muy positiva. Y además que yo siento que lo que más les agrada es tener esa posibilidad de encontrar el acertijo, de tener que buscar, de tener que crear también sus propias adivinanzas, jugar con sus amiguitos, tener esta conexión ya desde los juegos de palabra. Entonces, para nosotras fue también supremamente emocionante ver esa respuesta de los niños y las niñas. La posibilidad de ellos expresarse y validar sus historias, porque hicieron unas adivinanzas divinas, preciosas, con unos dibujos y la posibilidad de expresar toda esa creatividad que tienen. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a Lady Ramos Escorcia. Creo que fue complicado para ella conectarse, pero por fin con Lady hemos hecho un libro muy bello que se llama El Sol Ensortijado. Es un libro sobre niños afrocolombianos. Pero que sea Lady, Lady es diplomada en Pedagogía y Didáctica del Lenguaje y la Literatura y tiene su formación pedagógica básica en el literatura y de formación en lectura para los niños, pero que también nos cuente ella lo importante que fue su infancia, igual que María Mercedes y Silvia, porque la madre de Lady le leía las obras de García Márquez, de Manuel Zapata Olivella, y le creó todo ese amor a la palabra y ese amor a la lectura. Bienvenida, Lady. Bueno, muchas ¿Aló? gracias. Hola, Hola. muchas gracias. Mm. Fue un poquito complicado poder entrar y por eso pues me conecto hasta ahora. Bueno, mi mamá en realidad no es una persona experta en literatura ni muy lector. Simplemente pues tenía una cierta afición por unos pocos autores, entre los que contamos los que acaba de mencionar, Guiomar, eh, Manuel Zapata Olivella y Gabriel García Márquez. Entonces pues ella tenía la costumbre de, mientras hacía los quehaceres de la casa, mientras lavaba la ropa, mientras preparaba la comida, eh, contarme historias, pues obviamente muy a su manera y muy desde su interpretación. Y esas historias pues se me quedaron en la cabeza, me fascinaron, pues, pues ella me mostraba un mundo que no conocía, que era pues, que al tiempo que podía parecerse mucho a la realidad que vivimos acá en Cartagena, en la costa, las historias eran muy parecidas a lo que normalmente se vivía con los vecinos, en el barrio, en el pueblo. Eh, Al mismo tiempo, pues eran historias que estaban muy lejos de lo que podía ser mi realidad y eso era lo que me llenaba de fascinación. Entonces, pues esas historias se me quedaron en la cabeza y, y me hicieron también desear en algún momento poder escribir de la misma manera y poder crear estas historias y estos mundos maravillosos en los que había un sinfín de posibilidades. Bueno, pero tú te escapabas en los recreos y te ibas a la biblioteca del colegio a leer. Cuéntanos un poquito cómo nace esa afición tuya por la lectura. Bueno,
precisamente estando ya pues en el bachillerato, pues esa es una edad un poco complicada en la que a veces necesitamos unos estímulos que no tenemos el día a día. Y en esa búsqueda, pues un día, pues me acordé precisamente de esas historias que cuando pequeñita me habían fascinado tanto y que me habían hecho pues irme a otros mundos. Y pues lo único que vi fue la biblioteca, creo que lo más cercano que había en ese momento era la biblioteca del colegio. Y es así como decido entrar por primera vez en una biblioteca y en ese momento lo único que recordé o las referencias que tenía era pues estas historias que mi mamá me había contado. Entonces pues lo primero que hice fue dirigirme hacia los libros de Gabriel García Márquez, encontré Crónicas de una muerte anunciada y yo creo que pues se puede hablar de libros que son desencadenadores. Y yo creo que en ese momento ese libro fue desencadenador para mí. Tal vez haber elegido otro no habría tenido el efecto que ese libro tuvo, porque ya ahí fue una entrada de la que no hubo salida. Desde entonces no pude parar de leer y pues yo me enamoré de Santiago Nazar y la historia me rompió el corazón completamente y duré semanas detrás de mi mamá hablando con ella, pues era la única persona con la que podía pues como comentar sobre la lectura y mi mamá hacía muchos años que lo había leído, entonces ella tampoco podía pues darme como todo el alivio que yo deseaba o que necesitaba en ese momento. Y creo que en algún momento ella me pidió que me callara porque ya hablaba demasiado de esa historia, demasiado. Y yo creo que ahí fue cuando tienes que empezar a escribir, porque tenías mucho para decir, mucho para entregar, y era mucho lo que había despertado tu fuego interior, esa palabra tuya adentro. Y cuéntanos cuándo es el momento en que empiezas a escribir. Bueno, ¿A qué edad? Mm. bueno, luego de eso, claro, ya había entrado, no digamos que el primer acercamiento, pero sí había sido uno de los primeros acercamientos que ya me había dicho, pues no, pues este es tu camino. Entonces eso empieza una búsqueda, comencé a leer tanto como podía. Algunas veces incluso me ofrecía hacer las tareas de otras personas para que me dieran los libros sobre los que tenía que hacer la tarea para poder leerlos. Y pues entonces, claro, Gabriel García Márquez había sido una figura bastante importante porque mi mamá, esa era casi que la única obra que conocí de la que me había hablado. Entonces, un día pues vi un documental, creo que fue en Señal Colombia, sobre él, sobre todo lo que había hecho. Y entonces ya ahí pues, yo me fui dando cuenta que en realidad yo necesitaba no solamente leer, o sea, no solo me bastaba leer, sino que además necesitaba también una manera de expresar todo lo que llevaba adentro, porque eso también me ayudaba a desahogarme. Y es donde comienzo pues a escribir lentamente, pues con miedo. En realidad todavía, a pesar de tener un título en literatura y a pesar de los muchos libros que he leído, todavía no me siento muy segura acerca de lo que escribo. Entonces en ese momento pues muchísimo más, era como ir a tientas en la oscuridad, ahí dando pasos pequeñitos y comencé con las historias corticas y ya. Todavía, creo que todavía no puedo escribir algo como una novela, pero sí, ya creo que estoy un poquito más adiestrada en el arte de escribir. Eso supongo. Bienvenida, Bueno, Lady. pues Hola, ¿cómo entonces estás? yo te he preguntado, Su libro. ¿cuándo, a qué edad habías escrito tu primer cuento? Bueno, escribí desde muy chiquita, desde muy chiquita. De hecho, ahora que recuerdo, bueno, creo que los profesores de literatura normalmente se asombraban un poco por la facilidad que tenía de inventar historias, entonces desde pequeñita, puede ser unos 10 años, pero en realidad creo que no fui consciente de eso hasta ahora grande, ya a los 17 18 años, que en realidad
pues me senté, me hice como a la idea de escribir, porque antes solo lo había hecho como un compromiso. Recuerdo había una profesora que tenía un proyecto eh, y en su proyecto ponía a los niños a hacer cosas y ella los traducía a inglés y los mandaba a un colegio, creo que en Suiza, y los niños en Suiza también nos mandaban cosas. Y yo no entendía porque ella siempre me pedía y siempre estaba como detrás de mí, como que, ven, quiero que escribas esto, mirar sobre esto acá. Y yo pues, yo obviamente pues estaba como el niño cuando le ponen más tareas, como, pero porque ella siempre me busca a mí y porque siempre me está pidiendo que escriba más. O sea, que hay mucha gente, ¿por qué no pueden escribir ellos también? Pues, pues acabo de caer en cuenta de eso, acabo de caer en cuenta que muy probablemente ya ella podía ver que había un algo ahí que se podía explorar. Bueno, yo conocí a Lady en el Festival de Poesía Negra y Cantos Ancestrales en Cartagena, y Moisés Pianeta fue la persona que nos conectó, porque ustedes saben que Apidama Ediciones nace en el 2002 publicando poesía de mujeres, y en el 2011 Mari Grueso Romero me pide que publique sus libros para niños afrocolombianos, la colección Pelito de Chacarrás, y sale La Muñeca Negra. Entonces, yo tenía también el deseo de impulsar, además de Mari, que es de la región pacífica, una persona de la región atlántica, del Caribe colombiano. Entonces le había dicho a Moisés, yo quiero una persona con mucho talento, y me puso en contacto con Lady. Así que en mi computador duraron sus cuentos unos años, hasta que finales del año pasado yo dije, bueno, ya, esto hay que sacarlo, no podemos esperar más tiempo. Entonces sale este libro, El Sol Ensortijado. Y cuéntanos, Lady, un poquito la historia de El Sol Ensortijado. ¿Qué significa? ¿Cómo es el problema de los afro con el pelo y de los niños y de las niñas? Bueno, yo tuve una hermana que desafortunadamente pues ya no nos acompaña, ella murió muy chiquita y ella tenía este tipo de cabello, bueno, creo que el cabello afro se puede dividir en muchos tipos, ¿sí? Entonces está un tipo que es más rizado, que cae suelto, y llegamos también a un otro extremo que vendría siendo un cabello que es mucho más rebelde, ¿sí? Que tiende a crecer un poquito más lento y que tiende a tener el gajo un poquito más como enrolladito. Entonces la textura de este cabello, ¿sí? Hace que, o mejor dicho, él reclama que no ser tratado de la misma manera en que se puede tratar cualquier otro cabello. Es un cabello que necesita de muchísimo cuidado. Entonces, pues mi hermana tenía ese cabello. Y eh, el sueño más grande que ella tenía era eh, tener el cabello liso. Tanto fue así, ella solo tenía 5 años, que ella pues se lo pidió encarecidamente a mi mamá, y mi mamá, pues viendo que ese realmente era un deseo que ella le nacía del alma porque no le gustaba su cabello, decidió pues decir, bueno, cuando cumpla 15 años, pues yo, si no te gusta todavía tu cabello, entonces vamos a hacer algo con él. Pero mientras tanto, pues lastimosamente ya no llegó a cumplir 15 años. Entonces, pues El Sol Ensortijado es una historia que está basado en ella, ¿sí? Al igual que mi hermana Mariana no le gusta su cabello, y es este cabello que es rebelde, que es indómito, que es majestuoso, que tú no le impones tu voluntad, él hace lo que él quiere porque tú no lo mandas, él te manda a ti, ¿sí? Como todo lo que es majestuoso, él tiene como su voluntad propia. Entonces, por más que tú trates de peinarlo, de ponerle crema, de ponerle moñas, él siempre va a coger hacia donde él quiera ir. Y eso le pasaba mucho a mi hermana. Mi mamá, la única manera que encontraba
aplacarlo de cierta manera haciéndole unos moñitos e incluso los mismos moñitos se le levantaban hacia arriba. Y nosotros pues nos reíamos y le decíamos que tenía cachos y a ella le daba mucha rabia, pues la impotencia que tenía de que su cabello ella no le podía imponer la forma que ella deseaba que tuviera. Entonces, el momento en el que ella estaba, había muchísima desinformación acerca del cabello. Incluso hoy ya se sabe un poquito más cómo se debe cuidar, de qué manera se debe tratar. Resulta bastante costoso poder mantenerlo, porque es un cabello que necesita de muchísima hidratación. Entonces, el sol ensortijado es una historia que en realidad me hubiese gustado mucho, que hubiese existido en el momento en el que ella estaba, para que le ayudase a aceptar su cabello y a ver que en realidad su cabello era hermoso, ¿sí? No entraba tal vez dentro de los cánones que se tenían en ese momento, pero eso no significaba que por eso no tuviera su belleza también. Entonces, pues la historia del sol ensortijado es sobre una niña de ascendencia afro que tiene este tipo de cabello, como ya expliqué antes, que es indomable, que él tiene su forma y que tú no puedes obligarlo a hacer lo que él no es. Y entonces, pues ella está mortificada porque en el colegio, pues, se burlan mucho de ella o le ponen sobrenombres por tener un cabello que se sale por los laditos y que se tiende a parar por acá. Entonces su mamá, sí, la ayuda a comprender que en realidad su cabello no es un defecto, sino que por todo lo contrario, ¿sí? Es la cualidad que a ella la hace resaltar más y que la hace ser más bonita. Bueno, quiero contarle a quienes nos están escuchando que los cuentos de Apidama Ediciones, tanto El Sol Ensortijado como Ginebras, Adivinanzas, Retahílas y Trabalenguas, se consiguen en Bogotá, en la Librería Nacional, en la Librería Lerner, en Casa Tomada, y en otras librerías de Bogotá. Y en Cali se consiguen en la Librería Nacional, en la Librería Expresión Viva, en la Librería Internacional. Y pues cualquier cosa, buscan en internet, si no lo consiguen, Apidama Ediciones, y ahí salen nuestros datos, el teléfono, o por Facebook, Paola Castañeda, mi asistente, les puede dar todas las referencias y toda la ayuda para localizar estos libros. Así que vamos a continuar este diálogo, y pues son dos libros muy distintos, cada uno con una forma de expresión muy bella, y para los niños afro no saben lo importante que han sido tener los libros de Mari y ahora libro de Lady, porque se ven por primera vez en la vida dibujados, es decir, ha subido su autoestima, ellos sienten que sus ojos, que su piel es muy hermosa, y Lady contó con la ilustradora Vanessa Castillo Preciado. Vanessa vive en Cali y es una chica afrocolombiana, por lo tanto, la, la expresión es tan propia que los niños o cualquier persona afro se puede ver reflejada en esos dibujos con una autenticidad y con una honestidad total. Entonces, eso ha sido también parte del factor de éxito de los cuentos de Apidama para niños afrocolombianos. Contar con una ilustradora de la calidad también de Vanessa Castillo, y el tener esas historias tan bellas, y ella también hace como Silvia con María Mercedes, con la obra de María Mercedes, una compenetración total con el tema, que uno no imagina el cuento sin la ilustración o las ilustraciones sin el cuento. Entonces, bueno, yo creo que María Mercedes, si quieres agregar algo más. Sí, pues a Lady felicitarla por esa historia tan bella, preciosa, y invitarlos a jugar con las palabras en este libro, Ginebras, Adivinanzas, Retahílas y Trabalenguas,
como una disculpa para el encuentro y generar vínculos afectivos a través de la lectura. Y muy felices de estar presentando hoy el libro y, y este trabajo de las Ginebras que ha sido maravilloso en compañía de Guiomar, porque Guiomar ha sido como un farito que nos ha ayudado a fortalecer todo este proceso que hacemos con tanto cariño. Yo creo que algo que las une tanto como creadoras a María Mercedes y a Lady es la importancia de en la infancia tener la lectura, tener la palabra, tener el estímulo de padres, de la gente que lo rodea a uno, incentivándolo. Entonces, la lectura es muy importante. Uno nunca sabe cuándo va a encontrar ese libro que, como en Lady, detonó internamente ese don que ella tenía, porque muchas veces llevamos el don, pero le damos la espalda, no sabemos o nos da mucho miedo. El temor a publicar, por ejemplo, que es muy común, lo tuve yo muchos años, el miedo a mostrar primeramente lo que uno escribe por la inseguridad que uno tiene, como decía Lady, yo no sabía si esto era bueno o no, y uno dura muchos años dando vueltas y diciendo si valdrá la pena, se lo muestro a fulano, me da pena hacerlo. Entonces, todo ese tipo de temores y de miedos lo inhiben a uno a veces de sacar ese potencial que tiene adentro, que se llama el don de la palabra. Algunos lo tienen para el baile, para la música, para el canto, pero los que tienen el don de escribir, muchas veces hay una gran timidez que nos impide mostrar o publicar. Yo creo que María Mercedes, ella sentía temor de publicar y duró muchos años pensándolo si publicaba o no. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, así es, como yo empecé mi proceso de letrista a través de las canciones, eh, yo era, bueno, solo era muy autocrítica y, mis primeros críticos son mi esposo y mi hija, que son implacables, pero yo sé que cuando ya paso ese visto bueno y ya lo valido también con los chicos, con los niños y las niñas, pues al ver que ellos se reían, que disfrutaban las historias, eso me animó y que cantaban las canciones y que las bailaban. Yo creo que, y me demoré varios años, como dice Guiomar, y también con lo que decía Lady, ¿no? Como ese temor de entrar en la parte editorial, pero ya cuando Guiomar me leyó y me dijo, María Mercedes, vale la pena escribir, publicar esto que están haciendo y esas ilustraciones, pues yo me animé y creo que ya no paré porque ya hay otros proyectos Ya literarios en curso, así es, Silvia. desde ahí no paramos, yo creo que de crear. Y bueno, esto también es una invitación para que conozcan más de nuestro trabajo en lasgirebras.com. Pueden encontrar los escritos de María Mercedes, mis ilustraciones, juegos, actividades, trabalenguas, adivinanzas. También pueden conseguir los libros, entonces bienvenidos para que ingresen a lasgirebras.com. Por aquí me estaba informando también Paola que tienen un video por mostrar. No sé si le damos paso en un rato. Démosle paso a Paola, sí. Listo, perfecto, vale. Bueno, Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan.
el video? Sí, Parece que sí. nos dice que nos quedan 5 minutos entonces. Y esa vez nos hace ir, dibujar, cantar, todo eso, porque es, eso lo inculcan indirecta o indirecta. Así que los libros que adivinanza, retahílas y trabalenguas, como el libro de Lady Ramos Escorcia, en cada todos vamos a encontrar un pedacito de nosotros cuando uno lee y hay palabras, actividades, movimientos, sentimientos que uno ve allí reflejado. Entonces uno dice, sí, sí, ese soy yo, esa soy yo, ahí estoy. Y lo mismo con los dibujos. Cuando Silvia dibuja y le pone todo ese humor y toda esa gracia y se sale de lo corriente, porque sus dibujos no son lo común y silvestre, lo que uno ve. Ella hace cosas que cortan la cotidianidad del pollito, de la serpiente, de la mariposa, y la trae y le hace ver otras posibilidades a quienes lo leen, a los niños o a los adultos, de que ese pollito o que esa vaca puede ser color morado y puede tener corazones puestos encima, o sea, toda una cantidad, como es la vida y la palabra, la posibilidad de escribir y de crear es infinita. Entonces, yo creo que Silvia también nos puede corroborar todo esto que estoy diciendo. A ver, cuéntanos un poquito cuando estabas pequeña y pintabas, ¿qué te decían tus compañeritos y compañeritas en el colegio? Bueno, en estos últimos 2 minutos que nos quedan, trataré de ser un poco breve. Lo que más me encantaba, yo creo que cuando era pequeña, era jugar con el color. Y siento que eso ahora se expresa mucho en las ilustraciones que trabajo. Para mí el color siempre fue muy importante porque eso le daba también, ¿qué tal si en vez de ser una vaca blanca y negra hacemos una vaca rosada con rojo? Que las manchas no sean las manchas común y corrientes, sino que sean unas manchas que tengan unas figuras y unas formas que también puedan jugar. ¿Qué tal si hacemos un pollito que parezca una gotica o que parezca una jonjolí y que pueda asemejarse a esa posibilidad y a esa forma, pero que los niños también tengan la posibilidad de jugar? Entonces, yo siento que desde pequeña tuve esa posibilidad. De hecho, mi forma de ilustración es haciendo rayones, yo hago muchos rayones y de ahí empiezo a encontrar la forma y empiezo a construir, porque desde ahí me parece que puedo generar mayor comunicación. Entonces, bueno, creo que esos eran más como lo llamativo cuando era pequeña, el color. Siempre lo trabajé y siempre fui muy hábil con esto y ahora con la forma, tener también la posibilidad de jugar, bueno, me llena de posibilidades para la ilustración de los libros. Nos queda 1 minuto. No sé si ya Lady Guiomar cierra. Bueno, Lady, dinos algo para finalizar esta charla. No, pues agradecer a todos los asistentes, a todos los que eh, pusieron un ratito de su vida para venir a vernos, para venir a conocer nuestros libros, que bueno, fueron hechos con mucho amor, con mucha dedicación y pues tratando pues de aportar cosas muy bonitas también a los niños. Claro, esto es como tratar de hacer un mundo mejor, una vida más agradable, más hermosa, que lo que salga de los libros alimente espiritualmente a los niños, a los jóvenes, a los adultos y salga un ser mejor después de esa lectura. Esa es realmente la posibilidad que está dando Apidam Ediciones al ofrecer estos cuentos para niños y estos libros hermosos. Bueno, felicidades
Y gracias por la compañía y gracias a la Cámara Colombiana del Libro y a la Feria del Libro de Bogotá por esta posibilidad de tener este espacio y este conversatorio en que estamos invitando a comprar estos dos libros. El Sol ensortijado de Lady Ramos Escorcia y Lebras, Adivinanzas, Trabalenguas y Retahílas de María Mercedes Echeverry y Silvia Arango. Bueno, felicidades. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.